Dios te bendiga. De antemano te agradezco por el tiempo que tú te tomas para ver este video. Y en esta ocasión me quise grabar este corto video para poderte hablar un poco de mi testimonio, quién soy yo y el trabajo que estamos haciendo, bueno, que estoy haciendo. Para mí es muy difícil, vea, en este momento que estoy grabando este video, poder hablar individualmente, hablar sobre mí misma, ¿verdad? Casi siempre decía, ¿verdad?, el trabajo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, pero llegó un momento en mi vida de que pues ya no pude decir eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sino ya decir lo que estoy haciendo. Y en el transcurso de mi vida, una de las cosas que Dios me ha enseñado es que Dios ha permitido, ¿verdad?, que yo me pueda enfrentar con mis miedos, con mis limitaciones y Dios me ha lanzado a trabajar para Él. Primeramente lo hacíamos anónimamente, no compartíamos con las personas, sino eran personas que llegaban delante de mí con necesidades y que sin que yo las buscara, personas que buscaban un consejo, buscaban un apoyo, buscaban una ayuda y yo no lo veía en realidad como un ministerio. Pero Dios empezó a trabajar en mi vida por años. Yo tengo cerca de 18 años en el Evangelio y desde que yo he conocido a Cristo, desde que Cristo vino a mi vida, fueron momentos difíciles, más que nada difíciles, momentos en que ya yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿verdad? Entonces llegan personas, me hablan de Cristo y decido hacer a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ahí empezaron a venir los procesos y vemos, ¿verdad?, de que podemos conocer del amor de Dios y Dios nos perdona de nuestros pecados, pero nos toca pagar consecuencias. Y pues empecé a seguir caminando en los caminos de Dios, a conocer más de su amor, de su palabra, no solamente teniendo el conocimiento de su palabra en forma teórica, sino también después me empezó a llevar a la práctica, a salir a la calle, a predicar la palabra de Dios en la calle y a trabajar más que nada, a buscar las almas perdidas, a poderle hablar a las personas de un Cristo que te puede salvar, de que puede ayudarte. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que porque somos tan buenos, no hemos cometido pecados, no necesitamos a un Salvador. Pero dice la palabra de Dios que todos por haber pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero que Cristo viene siendo ese puente para reconciliarte con Dios, con nuestro Padre. Y fue un proceso de aprendizaje, un proceso de no solamente tenerlo todo a no tener nada. Y pues me tocó, ¿verdad? Lo que yo quiero compartir contigo en este momento es cómo Dios empezó a trabajar en mi ministerio de una forma anónima, de una forma que ni era tan anónima que ni yo sabía que yo tenía un ministerio, que yo no sabía que Dios me había capacitado a mí con dones, talentos y pues con servicio. Más que nada el servicio es el que yo tiendo a moverme más, que tengo el don de servicio y me gusta ayudar a la gente. En ocasiones me dijeron que yo ayudaba a las personas porque en parte me podía identificar con ellas y pues tal vez así sea, que yo me puedo identificar con aquella persona que ha pasado hambre, que ha pasado necesidad, que ha pasado tristeza, que ha pasado depresiones, que ha intentado suicidarse, que se ha sentido sola, aún en medio de tanta gente. No sé, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por todo eso. En cierto momento de nuestra vida, seamos cristianos o no, hemos pasado o hemos pisado esas etapas y hemos sabido, ¿verdad?, lo que se siente todo eso. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos un don que desarrollamos más que otros. Ese don donde Dios nos permite que nosotros nos desarrollemos y podamos fluir de una manera especial. Digo yo que cuando tú haces algo y te hace feliz, que tú lo harías aunque no te pagaran un solo centavo, ese es el don que Dios ha puesto para que tú lo desarrolles. Y así es.
Pasé muchas etapas durante el camino, he pasado muchas situaciones a las cuales me he enfrentado a uno de mis miedos más grandes que yo tenía y que era el yo quedarme sola, el yo vivir sola. Entonces pensaba que si yo podía tener muchos hijos, pues entonces nunca iba a estar sola. Entonces resulta que Dios solamente me dio el privilegio de poder tener un solo hijo al cual he amado con todo mi corazón, que fue y ha sido y será después de Dios el motor más grande para yo salir adelante. Mi hijo que me ha impulsado, mi hijo que ha creído en las locuras de su mamá, que me ha apoyado, que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores, en las requete peores. Entonces, he sentido que Dios me dio el privilegio de ser la mamá de este joven para que él también me enseñara a mí en este camino. No solamente él aprendió de mí, sino yo he aprendido de este gran varón que es mi hijo, que es un joven que yo admiro, no porque sea mi hijo, sino porque es un gran ser humano, de verdad. Y bueno, pues pensé que al yo tener muchos hijos, pues yo no me iba a ver sola. Y pues cuando Dios me empezó a hablar sobre situaciones que iban a acontecer en mi vida, empezó a darme mucho miedo. No quería soltar muchas cosas para poder estar en el ministerio. Y pues nada, todas las personas empezaron a ir, se empezaron a esfumar, me empecé a quedar sola y ahora he aprendido a estar sola. He aprendido que yo soy madre, soy tía, soy hermana, soy hija, soy nieta, soy hermana en Cristo, pero que me tocaba pasar un camino en el cual yo lo tenía que caminar sola. Aún hasta mi esposo tuvo que alejarse. Y pues yo sentía como que todo esto iba a acabar con mi vida. De cuenta cuando yo perdí todo eso, cuando mi esposo se tuvo que ir, cuando mis sobrinas se tuvieron que ir, cuando mi hijo emprendió su vida para formar su propio hogar, me vi sola. Y ahí fue donde Dios me empezó a enseñar realmente que yo no estaba sola, que Él estaba conmigo, que Él iba a ser mi papá, que Él iba a ser mi esposo, que Él iba a ser mi compañía, que Él nunca me iba a dejar, que todo el mundo se podía ir, pero Él siempre iba a permanecer a mi lado. Y pues antes decía desafortunadamente estoy sola, pero ahora yo puedo decir que no, que afortunadamente he superado la prueba, he superado el poder caminar sola y que ahora que yo vuelva a tener una pareja a mi lado, pues entonces yo voy a estar con esta pareja amando de una manera totalmente distinta. Ya no amando porque necesito, sino estar porque simplemente te amo, porque simplemente ame, porque solamente quiera estar, no porque necesito estar, no porque me da miedo quedarme sola. Así es que Dios me ha enseñado muchísimo, aún en la capellanía, aún en el ministerio, aún en mi desarrollar como líder. Dios me ha mostrado a caminar en su dirección, aún en caminar cuando yo veo todas las cosas que no caminan como yo he querido. Nosotros las mujeres tendemos a querer tener todo así como en control, como todo controlado. Ser una mujer que quería tener todo organizado, que todo tenía que ser así, todo perfecto, perfecto. Y me estaba como exigiendo demasiado. Y en esa exigencia, cuando yo no lograba mi meta, que a mis exigencias, pues tendía otra vez a que todo se bajara. Yo decía, Dios, porque es que yo no puedo avanzar, porque yo no puedo seguir adelante, llego a cierto nivel aquí y de repente todo otra vez para abajo, y era porque me estaba exigiendo demasiado y no estaba dejando a Dios ser Dios. Estaba queriendo hacer las cosas por mi cuenta, por como yo digo, como se tiene que hacer como yo diga. Y Dios empezó a quitar el control de muchas áreas de mis manos, que yo no podía controlar si mi pareja quería seguir conmigo, que yo no podía controlar si mi pareja me fuera fiel, que yo no podía controlar si tenía trabajo, aún hasta en eso, que yo no podía controlar
los tiempos, que no podía apresurar, que no podía adelantarme, que simplemente habían guerras, habían luchas, que yo tenía que quedarme quieta para dejar a Dios ser Dios. Y yo no me podía quedar quieta, o sea, era como, Dios, Dios, ¿cuándo? Dios, Dios, apúrate, Dios, 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 Dios. Y hasta que Dios me dijo que los tiempos de Él son perfectos, que los tiempos de Él llegarán cuando tengan que llegar, que Él me quería enseñar a yo poder depender de Él, a confiar en Él, aún en la espera, aún cuando yo no viera nada, ni siquiera escuchara su voz, que aunque no lo sintiera, que debía continuar, que eso era fe, fe en confiar en que Dios estaba ahí, aunque yo no lo escuchara, aunque yo no lo sintiera, aunque yo no viera hacer algo a mi favor. Y seguimos caminando. Ahora en este momento no sé qué es lo que Dios va a hacer más para adelante. Sí sé a dónde Él me está llevando, a dónde Él me va a llevar, porque Él me lo habló. Y Él me decía a mis hijos, a mis amigos, yo no les oculto lo que yo voy a hacer. Hay cosas que sí Dios prefiere no dejarnos saber hasta el momento. Pero aún en todo eso, Dios ha sido fiel. Dios me ha enseñado a caminar sola. Hablo sola, sin un esposo, sin un hijo, sin sobrinas, sin nadie a mi lado. Solo Dios y yo. Dios me desarmó. Dios me quitó el control de muchas cosas y Él empezó a tomar el control. Aún empezó a quitar personas que estaban cerca de mí, que yo no las necesitaba en mi vida. Y empezó a poner gente diferente para enseñarme. Hay veces que Dios quita personas, no porque sean malas, sino porque ya aprendiste lo que tenías que aprender y enseñaste lo que tenías que enseñar. Entonces Dios te mueve a otro trabajo, a otro nivel, a otras actividades para enseñarte que hay más cosas que aprender, que Dios es un Dios de sorpresas, un Dios tan grandísimo que nosotros no podemos llegar a entender la grandeza de Dios, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, que Dios tiene planes que nosotros, ni siquiera nuestra mente limitada, nos puede imaginar, nos podemos imaginar. Pero los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Así es que no sé qué es lo que Dios vaya a hacer en mi vida, en mi matrimonio. Sé lo que va a hacer en el ministerio porque Él me lo ha hablado y créeme que he visto cómo Dios ha trabajado en eso, cómo Dios ha hablado, ha prometido y ha cumplido y seguirá cumpliendo, seguirá haciendo si nos dejamos dirigir por Él. Que si el matrimonio se fue, gloria a Dios. Que si el marido no se fue, gloria a Dios. Que si el negocio está, gloria a Dios. Y si no está, gloria a Dios. Si tenemos dinero, gloria a Dios. Si no tenemos, gloria a Dios. Dios nos capacita para nosotros poder vivir con abundancia o sin abundancia. Porque para todo tenemos que aprender a ser enseñados. Para que cuando se requiera eso que hemos aprendido, podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy capacitada. Creo un Dios que un día dijo, María, y yo dije, Señor, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Creo en un Dios que llama y después te habla y te empieza a capacitar. Y cuando tú ya estás lista o listo,
te envía al campo. Dios no es un Dios que te va a mandar al campo sin haberte preparado, sin haberte suplido, sin haberte dado. Te va a dar, te va a capacitar y te va a lanzar al ministerio, a tu trabajo, a lo que Dios tiene para ti. Así es que no te desesperes, que aún yo siendo mujer he tenido muchas luchas, cantidad de luchas. Tengo una lucha en el ministerio, una, por ser mujer. 2, por ser capellán. Y 3, por ser instructor. Así es que Dios, el que me llamó, me ha respaldado y me ha ayudado a yo salir adelante en todas esas áreas que Él me ha puesto. Así es que como capellán, como instructor, como hija de Dios, como una simple sierva, me he sabido someter a Dios, pero también a mi esposo cuando Él estaba. Y me he sabido someter a mi pastor. A cuando Él dice no, es no. Y cuando Él dice dele, le damos. Así es que yo quise compartir contigo, a lo mejor no soy muy buena para poderte testificar mi testimonio, pero quise compartir contigo esto, porque nací en mi corazón poderlo hacer. Y quiero decirte que Dios es fiel, fiel, aunque tú y yo le fallemos y seamos infieles, Él no va a quitar su naturaleza de ser fiel. Él seguirá siendo fiel porque esa es su naturaleza. Así es que con esto yo te dejo, espero en parte haya sido de bendición para tu vida y hayas aprendido algo este día o Dios haya hablado algo a tu vida. Yo me despido, yo soy la capellán María Márquez. También tengo el ministerio de mujer Vaso de Honra. Así es como tú me puedes encontrar en Facebook como María Márquez o como Mujer Vaso de Honra. Dios te bendiga. Amén.